Sabéis que en tumores genitourinarios, pues bueno, prioritariamente cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer renal, y para ello contamos con, primero, el doctor Guillermo de Velasco, que es oncólogo médico clínico del Hospital 12 de Octubre, trabajamos juntos en la unidad y lleva fundamentalmente el cáncer renal. Después, como invitados ya al panel, bueno, uno de los organizadores, el doctor Ray Mané, pero bueno, la invitación especial del doctor Tom Pauls, oncólogo médico y clínico jefe de la unidad de GU del BARTS, a quien agradecemos su presencia. Thank you for coming, Tom. Y el doctor Pilat, que ayer ya le habéis conocido presentando excelentemente el melanoma y que trabaja en el ICO en Barcelona y que también lleva fundamentalmente el cáncer de próstata, aunque bueno, su sapiencia es general en la oncología, con lo cual nos ayudará con los demás tumores. Sin más, vamos a arrancar entonces con esta sesión. Guillermo. Pues hola a todos y bienvenidos a estos casos. I'm going to switch to English, but we can, if you want to ask in Spanish, you can do it. Podéis preguntar en español, en inglés, y lo vamos haciendo. Si queréis preguntar en otro idioma, lo vamos hablando. Entonces, os cuento brevemente que vamos a hacer varios casos. Hay algunos casos que son reales, otros casos que son situaciones, para plantearnos cuál es el árbol de decisión que podríamos plantearnos en cada uno de los diferentes casos. Vamos a empezar con la próstata, luego vamos a pasar a la vejiga y al final tendremos un par de casos de cáncer renal. So we're going to start with a male who is 50 years old that has been diagnosed with metastatic castration-sensitive prostate cancer. The patient has 4 lesions, one of them in the femur, and the patient has Gleason 8, 4+4, and the PSA at diagnosis is 330. So I think we are changing how to treat patients, and we've been thinking, so for these patients a few years ago, we were treating only with ADT. Now we have a lot of data to incorporate to the standard ADT to use another anti-androgen therapy, but also we have the possibility to go for... en español. Tripletes, no pasa nada, hablamos en español. Como he dicho, esto es una conversación muy fluida, así que vamos a pasar al español. Tenemos que hemos estado utilizando solo el bloqueo hormonal y ya tenemos muchos datos de impacto en supervivencia con los nuevos antiandrógenos, pero tenemos recientemente 2 estudios muy importantes, ¿vale? El PEACE-1, que pone en boga la opción de hacer un triplete para los pacientes quimio más abiraterona, los datos de ASCO-GU presentados en el ARASENS, hacer a los pacientes, además de la quimioterapia, hacer un tratamiento con darolutamida. Entonces, my first question is, so how are we going to decide for these patients to go for treatment in the high volume? So vamos a pensar que es un paciente de alto volumen. And my questions for the panel is, ¿cuál es la mejor opción para estos pacientes? ¿Vamos a utilizar un tratamiento? ¿A qué pacientes vamos a poner solo quimio? ¿En qué contexto a este paciente solo le ofreceríamos quimioterapia? Si hay algún contexto a día de hoy para ofrecer solo quimio. Si hay algún contexto en el que quede muy claro que vamos a darles quimio más un antiandrógeno de segunda generación, o en qué contexto vamos a obviar la quimioterapia. He puesto un ejemplo, paciente de 58 años, por favor, opiniones. A ver, a mí ahora mismo me cuesta encontrar el perfil de paciente al cual le pondría absolutamente solo quimio, ¿no? ¿De acuerdo? Ya sabéis que realmente la quimio, el ADT más quimioterapia nunca se ha comparado directamente a ADT con una hormona de nueva generación, ¿vale? Pero los resultados son bastante parecidos, ¿no? Fijaros en la slide anterior de los tiempos que estamos hablando. Estamos hablando, independientemente de la rama, de 4 o 5 años, ¿no? O sea que realmente estamos hablando de pacientes que tienen una muy larga supervivencia y a pesar de eso vemos diferencias en overall survival, ¿no? O sea, nuestros compañeros de la mama, del ovario, siempre nos dicen no podemos ver overall survival porque tienen tantas líneas de tratamiento, ¿no? Y no, realmente si el tratamiento es adecuado, pues overall survival sí que la tendríamos que ver. ¿Vale? Entonces, fijaros en las... ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 años, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo?
Entonces, realmente a mí me cuesta encontrar el perfil de paciente al que le pondría solo quimioterapia. Sí que creo poder... A ver, yo creo que ahora mismo con estos resultados, los resultados del triplete, ¿no?, tanto en un estudio como el otro, son espectaculares y yo creo que esto tiene que entrar en nuestra cabeza y ya tiene que empezar a ser un standard of care, ¿de acuerdo? Sí que igual encuentro todavía algún perfil de pacientes en el cual le daría solo hormona, ¿no? Probablemente pacientes con poca carga o con alta carga, pero con un estado general, bueno, o sea, gente más mayor, que igual no está fit completamente para quimio, pero yo creo que es un camino hacia algo que tendremos que ir. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que saber nosotros como comunidad que tratamos cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente en nuestro país en los varones, es que no puede haber a día de hoy un paciente con cáncer de próstata metastásico hormonosensible tratado solo con ADT que no tenga una contraindicación para añadirle algún otro tratamiento. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, el mensaje grande del triplete es, como muy bien decía el doctor Piulat, es ¿a qué pacientes les voy a hacer docetaxel más la nueva hormona y a qué pacientes no les voy a hacer docetaxel sino una hormona? Entonces, ¿cómo lo hago yo a día de hoy? El paciente que me huele a quimio, el paciente que yo siento que necesita quimio, no se va a quedar solo con quimio. Se va a quedar va a ser quimio y probablemente de manera concurrente o secuencial la nueva terapia hormonal. ¿Ok? Sí, en realidad los datos que acaban de llegar, los dos estudios que se han presentado en ASCO-GU en primera línea y sobre todo el ARASENS, yo creo que lo que hace es reforzar el doble bloqueo hormonal, ¿no? O sea que está claro que todo el mundo tiene que llevar doble bloqueo hormonal. La cuestión es dónde o no poner la quimioterapia, ¿no? Más que ¿la quitarías del todo? Pues yo creo que no, o sea que dentro del triplete pues tienes que seleccionar qué grupo de pacientes van a beneficiar de quimio más hormonoterapia. Ya miramos la otra pregunta que será si de inicio o secuencial, ¿no? Pero está claro que hay un subgrupo de pacientes que se van a beneficiar. Siempre, y esto me habéis escuchado seguro en algún desayuno que hemos hecho, que digo que la alta carga, el problema que tiene es que no clasifica bien a los pacientes, ¿no? Hay muchos pacientes que solo tienen carga ganglionar, no tienen óseas, y no sabemos si son alta carga o baja carga. O sea que creo que todavía nos queda perfilar grupos de pacientes a pesar de que tenemos esa clasificación, ¿no? Y a veces también tienes el paciente que sobre el papel es baja carga, pero que está muy sintomático, con presión medular, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, hay que integrar tanto carga como riesgo. El Latitude nos enseñó un poco que aquellos pacientes con Gleason mayor o igual a 8 o que tenían o que cumplían 2 de los 3 criterios, pues eran de alto riesgo y hacían eventos antes. Por eso esa rama de control mostró esa magnitud de beneficio con abiraterona. Entonces, esa biología de esa enfermedad tenemos que aprender a interpretarla a la hora de decidir si nos huele a quimio. Doctor Lema. Yo tengo una pregunta es desde el punto de vista regulatorio en Colombia. En este momento, ¿podemos utilizar darolutamida como en ARASENS o podemos usar la abiraterona como PIS1? En este momento, yo lo que estoy haciendo, que espero que no me estén grabando, cortamos la grabación un segundo. Yo lo que hago es, empiezo docetaxel, hablo de persistencia de la enfermedad y sigo con la terapia hormonal. Bueno. No tenemos aprobación hoy en día para la darolutamida en ese setting de la enfermedad, con lo cual hago abiraterona. Por eso, en Colombia solamente podemos usar M0, Castrate Resistant Prostate Cancer. O sea, no tiene la indicación de ARASENS. Exactamente. Lo cual nos limita enormemente para hacer esta estrategia.
Nos limita con la daralutamida, pero Con hay dara- pacientes que hicieron enzalutamida, el estudio ENSAMED, hay pacientes en el estudio ARCHES que el 10%, 12% recibían docetaxel y hay pacientes del estudio TITAN que el 10%, 12% recibía docetaxel. Y en esos estudios hay un beneficio en supervivencia libre de progresión que no se traduce en supervivencia global porque hay muy pocos pacientes, pero ya la plausibilidad biológica la tenemos con el ARASENS y con el PIS. Entonces, uno lo hace un poco por seguir con el diseño del fase 3 y por acceso también, pero puedes usar cualquiera. Pero los únicos estudios limpios de tripleta versus dupleta son el PIS-1 y el ARASENS. Los otros son mezclados. Totalmente de ¿cierto? acuerdo. Y si uno tiene diagnóstico de cáncer de próstata metastásico hormonosensible basado en solo PSMA, 2 lesiones, con TAC negativo y gammagrafía negativa. Ya. Sí, ese es un escenario diferente, ¿no? Es Mm. casi, bueno, oligometastásico, una forma de decirlo, ¿no? De baja carga. Y no hay, o sea, no hay datos al respecto, porque los estudios no fueron hechos con PSMA, ¿no? O sea que deberías asumir, si tienes un TAC y una gamma negativa, que el paciente no tiene enfermedad metastásica. O sea, ese Claro, paciente, por pero definición, es un eso. cáncer de próstata localizado, probablemente de alto riesgo, Eso, sí. aunque el PSMA te diga lo contrario. No. ¿Hay que hacer el tratamiento curativo sobre el tumor primario? Sí. ¿Hay que hacer algo con las metástasis? Probablemente. Probablemente. Pero lo que no podemos desenfocar de nuestro objetivo terapéutico es el tratamiento radical sobre el tumor primario. ¿Ustedes cómo lo interpretan, Josep? A ver, nosotros hacemos un poquito lo mismo que has comentado. Los pacientes de baja carga, a casi todos les estamos ofreciendo tratamiento del tumor primario. Muy baja carga, sí. It's a strategy made from the STAMPEDE trial, the branch from the STAMPEDE that treated the primary tumor and showed us, nos mostraba que hay una reducción del riesgo de muerte de un 30% en los pacientes de bajo volumen el tratar el tumor primario, ¿ok? Entonces, So Tom, so what do you think about this data? So what would you say for a patient with metastatic prostate cancer with high volume? Do you think these data are enough to offer all high volume patients the triplet? Yes, there are people who know more about prostate cancer than me, number one. In fact, there are many, many people. The people I speak to about prostate cancer, and I've spoken to Karim and Matt Smith and Chris Sweeney and Joseph and other people, Silke Gillison. The original PEACE-1 data that came out, everyone said, we're not going to change our minds until we see overall survival. And then we saw overall survival in the first trial and then the second trial. And I think the momentum has now shifted towards giving triplet therapy to high volume disease. And I'm yet to find someone, Eric Small doesn't like it. So Eric Small is the only person I think who continues to say that ABI plus LHRH is hard to beat. Remember, his position is the control arm in these trials wasn't the right control arm. And that's his position. And therefore, because the control arm is wrong, these trials are fundamentally flawed. But unless you're in the same room as Eric Smith, you've got everyone else in the high volume disease in the room next door. I think low volume is more complicated. And I would like to see the results of the ENZA-MET trial, which I think we'll see relatively soon. And I think if a third trial comes in showing the same, I think practice will globally change very quickly. In my opinion, it already has in the United States. I think it is changing very quickly. And I think high volume patients will get triplet therapy. Okay. Yeah, in Spain, I don't think it's going to be hard to change it, no, because these drugs are approved for medicine, no, so they're going to receive it anyway. So it's just a matter of giving them earlier. So, are there urologists? ¿Hay urólogos aquí en la sala? Uno, vale, dos. tres. Entonces me cae, no sé. La- No, no, básicamente, al menos voy a decir el escenario en España, ¿no? sí. El escenario en España es que a medida que todas estas drogas están pasando antes, pues hay especialistas que, ¿no? Quieren meterse en el tratamiento de todos estos pacientes
Y de hecho, ya viraterona y enzalutamida en hormonosensible, ¿no? Pues en algunos centros ya lo puede ver el urólogo, etcétera, etcétera. Y al menos, a ver, al final no se trata de que lo trate el urólogo o que lo trate el oncólogo, se trata que lo trate alguien que sepa mucho en cómo tratar eso, pero a veces en algunas especialidades esto se dispersa un poco más, ¿no? Igual que en oncología, en un servicio, quien lleva cáncer de próstata somos todos, ahí somos los que llevamos cáncer de próstata. En urología a veces son todos los urólogos del servicio que llevan cáncer de próstata, ¿no? Entonces, en el fondo, el hecho de que aparezca la quimioterapia aquí va a hacer que esté todo mucho más controlado, ¿no? Desde la oncología médica, y probablemente ya esto solo puede aumentar la supervivencia en algunos centros. Sí, lo único que creo que no deberíamos usar la herramienta de que el docetaxel vale solo para que lo veamos en oncología y le tratemos. Por supuesto. Para que se lo ofrezcamos a todos. Y justo voy a hacer una pregunta al público, es ¿quién usaría el triplete en todos los pacientes de diagnóstico de nuevo de enfermedad metastásica de inicio? Todos los pacientes. Todo, bajo y alta carga. ¿Quién solo lo haría en alta carga? ¿Y quién lo haría solo en baja carga? Nadie. Vale, sí, perfectamente entendible tu posición, pero hay otra posibilidad, alta carga y alta. Es difícil, Yo creo que, o sea, los datos, ¿no? Tanto en el chat, o sea, quitando el Stampede, el resto de los estudios en general se han quedado muy cerca de demostrar un beneficio, pero no hemos conseguido. Aparte porque los eventos en la baja carga son tan a largo plazo que a veces no ves ese beneficio real. Sin embargo, el doble bloqueo hormonal, ¿quién haría doble bloqueo hormonal en todos los pacientes? ¿Sí? Bueno, obvio, pero no todo el mundo ha levantado la mano. ¿Quién lo haría en alta carga? Vale. ¿Y quién lo haría solo en baja carga? Poca gente. Sin embargo, yo creo, y mi feeling es que en baja carga es donde veremos seguro un beneficio más a largo plazo del doble bloqueo hormonal. Una pregunta. ¿Qué querías comentar? Vale. Siento. Una pregunta. Perfecto. Sí. Para el Dr. Pauls y para todos. Dr. Pauls, do you think that only the low burden, the high burden is what is worthy to use chemotherapy? I mean, some patients of high volume are patients with low Gleason. Yeah. Because many patients can be treated only with a double blockage without chemotherapy. Do you really think that chemotherapy is needed for all patients with high burden? So this debate is generated partly by the Stampede team. The Stampede trial was an important study, and it did have a huge number of patients with low volume disease in it. And I know Noel Clark and Nick James and the Stampede group showed different results from the Charted group in this environment. And the Charted group showed that the chemotherapy should be located particularly in the high volume patients where Stampede was less discriminate. And so there's been a debate that's been going on for a long period of time on this issue, and there isn't a clear consensus. I think what we're beginning to move towards now in first-line metastatic prostate cancer is, I think, pretty much most people now with this triplet data acknowledge that LHRH plus Abi or Enza or darolutamide is the standard of care. And I think that's important. Mm-hmm. And that puts that debate to one side. The issue now is, should you add chemotherapy on top of that? And I think for me, that's the current question, which we haven't yet perfected the answer to, because these data are quite young and it will take time for it to mature. And sometimes the pendulum swings too far in the first few months of data. If Enzamet comes out and is gray, it might swing back. But as it currently stands, high volume patients should have triplet therapy with chemotherapy, and low volume patients Abi plus LHRH. And that's a very fair approach as things currently stand. Bueno, y hoy vamos a continuar, que llevamos una slide y quedan unas cuantas, pero quiero hacer una pregunta, que esto es importante, que va con la siguiente slide, que ¿cuántos de vosotros
hemos visto que el alto volumen y el bajo volumen parece clave a la hora de tomar decisiones. De hecho, la gran mayoría de vosotros habéis cambiado vuestro tratamiento en función del alto volumen y el bajo volumen. La pregunta es, ¿cuántos de vosotros cambiaríais la indicación de bajo volumen a alto volumen? Porque en una nueva prueba de imagen, como es el PSMA, encontréis que el paciente era de bajo volumen por técnicas convencionales, pero con las nuevas técnicas de imagen se ha convertido en un paciente de alto volumen. ¿Cuántos de vosotros haríais caso a la nueva prueba de imagen, si hay alguno? ¿No hay nadie que cambiaría solo hay una persona que cambiaría un par de ellos? ¿Tres? Vale, en principio no cambiaríais la prueba de imagen. Y si queréis, yo os traigo aquí una actualización de las guías de ASCO del año 2020, en las cuales sí que sugieren ya que las nuevas técnicas de imagen pueden potencialmente cambiar el manejo de nuestros pacientes. ¿Podéis comentar en esto, por favor? Sí. El hecho de que nosotros ofrezcamos, por ejemplo, tratamiento de radioterapia sobre el tumor primario en cáncer de próstata de bajo volumen por imágenes convencionales, eso está basado en un análisis del STAMPEDE, pero que eso tiene sus potenciales efectos secundarios que hemos visto en ese análisis, que no es algo que nos vaya a deteriorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero si yo tengo un paciente que era de bajo volumen y que se volvió de alto volumen por PET-PSMA, es decir, el paciente es un árbol de Navidad, probablemente a ese paciente no le voy a hacer un tratamiento dirigido sobre el tumor primario y voy a estar más dado a hacer terapia, triple terapia. Luego que él también cambiaría el manejo en función de las pruebas de imagen. A ver, yo en principio opino bastante parecido, ¿no? O sea, en cáncer de próstata tenemos un problema con la imagen. Lo hemos tenido siempre y nos hemos tenido que adaptar a esa situación de tener unas pruebas de imagen malas, ¿no? Para seguir la enfermedad, ¿no? Ahora todo esto está cambiando, pero hemos de pensar que todos estos estudios se han hecho en base a. Entonces yo realmente el escenario también para cambiarme sería en el escenario del oligometastásico, que podríamos discutir aquí. Yo no soy experto en oligometastásico ni quiero discutir de eso, ¿no? Quiero decir, pero ya sabéis que es todo esto donde se han cogido toda una serie de especialistas sin realmente ningún estudio randomizado, ¿no? Aleatorizado, etcétera, 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 donde encontrarías estos pacientes con extremado poco volumen, que igual tienen el tumor primario, un par de lesiones, y hacerles el tratamiento de todo, ¿no? A ver, yo creo que igual sí que hay algún grupo de pacientes que se puede beneficiar de este approach y probablemente lo seleccionarán más las técnicas de imagen nuevas que no las técnicas de imagen que tenemos ahora. Otra cosa también es que una cosa que todavía no hemos discutido es también si tendríais en cuenta a la hora de tratar los pacientes, si son pacientes que han debutado con metástasis o son pacientes que las metástasis han aparecido después de hacer un tratamiento local al cabo de los años, ¿no? Porque realmente yo sigo creyendo que los pacientes que debutan con metástasis, la historia, o sea, la biología de esa enfermedad es diferente, ¿no? Y realmente yo un oligometastásico que te debuta por metástasis, yo no lo considero oligometastásico, ni aunque las pruebas de imagen me digan que lo es, ¿no? Porque realmente es una situación muy... La otra cosa es el paciente que te debuta al cabo de un tiempo, que ya implica que tienes una biología molecular, ¿no? Que te da una biología del tumor, que te da un tumor de más lento crecimiento, y es precisamente donde puedes encontrar más este tipo de escenarios, ¿no? Carlos. Clasificación es el PSMA, entonces los pacientes en realidad no están cambiando, sino que su primer examen demostró que era de alta carga. Otra cosa es que si ese PSMA muestra que es de alta carga, a veces después vas a mirar la imagen convencional y no ves nada, pero aquí se está probando PSMA para alto riesgo de patología en pacientes de entrada. Sí, pero a ese paciente no le debes cambiar, bajo mi concepto, la intención curativa del tratamiento inicial. No, pero es un paciente de alta carga por su primer examen diagnóstico, o sea, no les estás cambiando nada. Eso. O sea, Sí. ¿o no? Sí, queda ¿Qué por opinan definir. ustedes? Sí, esto incluso lo comentaba, ¿no? ¿Tenéis mucha accesibilidad al PET-PSMA aquí? Aquí Bastante. Sí. Caray. No digamos mucha, 30%. Mejor que nosotros. 10 veces más que Sí, nosotros. sí. Sí, incluso este concepto un poco lo volcó en el panel de St. Gallen, ¿no? De Piet Ors, que decía, ¿no? De
de la migración de pacientes que vamos a tener con las nuevas moléculas, el efecto Bill Rogers, que él cuenta un poco, ¿no?, de si realmente esta migración de pacientes representa un cambio en la supervivencia global o no, en la terapéutica, ¿no? Pero bueno. Pero hemos de pensar que el paciente que por PSMA es de alta carga, pero por técnicas convencionales es de baja carga, va a ser ese paciente que cuando ves las curvas de supervivencia va a vivir años y años y años, ¿no? Ya. Sin la quimioterapia también, ¿no? O sea, que eso también te cambia, ¿no? Sí. O sea, no por pasar a ser alta carga por nuevas técnicas de imagen, pasa a ser un paciente de esos que te viven 3 años, ¿no? Sigue siendo uno de esos pacientes que te viven 6. Sí, sí. Está claro. Bueno, continuamos. Sí. Voy a saltarme a una parte porque si no... Entonces, una cosa importante que es, en el árbol de decisión hemos pensado altos volumen, bajo volumen. Yo voy a ir directamente a algún, porque tenía varios contextos, pero es que no va a ser imposible con estas conversaciones que tenemos. Entonces, vamos a pensar qué hacemos en el tercer escenario que había yo puesto. Imaginemos que el paciente al final era un paciente de alto volumen y le hemos hecho un triplete. O sea, esto se nos va a poner un problema en la práctica clínica, porque era un paciente al cual, es verdad que ha estado mucho tiempo hasta que ha progresado, pero ¿cuál va a ser nuestra estrategia para estos pacientes después en la práctica clínica y sin tener ensayos clínicos? ¿Cuál va a ser nuestra recomendación en general? Un paciente que ha hecho una progresión bioquímica y una progresión radiológica estándar. No ha hecho metas hepáticas, tiene un PSA de 25 y tiene varias lesiones, tiene 3 o 4 lesiones óseas nuevas. La pregunta a estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes o cuáles van a ser las opciones que podéis plantear? Yo he dejado 3 opciones, pero lo dejo abierto a otras opciones que pudierais plantear. Sí, depende de la sensibilidad al docetaxel y del tiempo hasta la resistencia a la castración. Todo esto son elucubraciones mías que las digo porque tienen sentido común, pero no porque tengamos ningún fase 3. Entonces, si el paciente tiene una buena sensibilidad al docetaxel y te progresa y te hace resistencia a la castración en tratamiento hormonal, puedes hacer un rechallenge de docetaxel, 12, 18, 24 meses, el nivel pónganlo como quieran para hacer el rechallenge del docetaxel. Yo creo que eso dependerá mucho del acceso y del tipo de contratación que tengamos. Si es un paciente que progresa pronto, la primera vez que nos pasó en el 12 de octubre, se lo preguntamos al doctor Sweeney porque tuvimos ese privilegio y nos dijo, pónganle cabazitaxel antes de que el paciente se nos escape. Entonces, si el paciente progresa antes de los 12 meses a una triple terapia, ese es un paciente que está pasado de rosca. Entonces, hay que intentar controlar esa enfermedad con más quimioterapia, aunque probablemente no vamos a tener mucho éxito. Cuando tengamos acceso al lutecio, a el resto de nuevos fármacos, pues habrá que considerarlos dentro del arsenal. Sí, Mauricio. Pero si hay un estudio prospectivo en ese escenario y eso es rápido. No es exactamente en ese escenario, no es exactamente, Sí, pero en resistencia a la castración. Sí, sí que había Ahora, había pero que un el subgrupo que permitía hormonas sensibles. Mm. Lo que pasa es que no se hizo su análisis de aquello. O sea que, sí que lo permite. Sí. Yo creo que iría más allá. ¿Alguien haría algo diferente que no es someterle directamente a una terapia? Sí, hay que hacer testeo. ¿Alguien le testaría al paciente a ver si tiene alguna? Sí. O sea, los pacientes con BRCA, como vimos en las curvas. Sí, A sí. ver. Bueno, si queréis, además pasamos a la siguiente pregunta, que yo creo que ya va a ser, bueno, que es, ¿qué hacemos con un paciente? Pongamos que este es un paciente que ha hecho una triple terapia y que ha utilizado, por ejemplo, la darolutamida. Y nos encontramos a este paciente en primera línea. Los datos del PROPEL. Pregunta, ¿nos los creemos para todos los pacientes o solo para los pacientes con BRCA? Bueno, simplemente recuerdo que se han presentado los datos en ASCO-GU, impacto de la combinación de la abiraterona con el Aparib all comers, ¿vale? En PFS no tenemos todavía impacto en supervivencia global. Teníamos los datos previos del Profound, donde claramente había una población que era, claramente el beneficio venía por BRCA1 y BRCA2. La pregunta es, ¿cuál es vuestra perspectiva con los datos del PROPEL? Kulats, empieza tú. Bueno, un poquito continuando con la pregunta anterior y empalmando con esta, ¿no? En principio,
ya hace un tiempo que vamos diciendo que el cáncer de próstata pasará a ser una enfermedad huérfana casi en poco, porque como todo lo útil, lo que sabemos que funciona muy bien, lo estamos dando todo al principio, realmente el paciente que te va a progresar a menos de 6 meses de haberle hecho docetaxel y está en curso de abiraterona, le vas a poner cabazitaxel, pero es un paciente que va a ir mal. ¿De acuerdo? O sea que... entonces, es cierto que ahora han salido estos estudios de aquí. Yo también, aparte de esto, llevo cáncer de ovario, entonces con PARP inhibitors tengo experiencia en los 2 tipos de tumores, ¿no? Entonces, a mí realmente aquí me gustaría ver separados los resultados como en cáncer de ovario, ¿no? Pacientes BRCA1, BRCA2, básicamente BRCA2 porque BRCA1 es raro, ¿no? Pacientes, si se pudiera hacer algún tipo de firma de homólogo recombination deficiency, positiva a pesar de no tener BRCA, y después los pacientes que no tengan ninguna de las 2 cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Porque realmente es una combinación, yo he participado en este estudio, no, pero en otros estudios con combinaciones, es una combinación que es tóxica, ¿no? Y yo no creo que sea para todo el mundo. Entonces, aquí ahora tienes una hazard ratio para PFS de 0,66. Si ahora esto lo partes por grupos y te sale que la hazard ratio de los que no tienen absolutamente nada, ni firma ni esto, es de 0,82 estadística significativa, yo no voy a tratar a los pacientes a menos que me demuestren overall survival. O sea que los BRCA no mutados... o sea, A ver, yo creo que tiene que haber algo allí. O sea, si a un paciente le va bien un inhibidor de PARP y no es BRCA mutado, tiene que haber algo más, tiene que haber alguna otra alteración, tiene que haber un déficit de la recombinación homóloga, algo, una explicación de, ¿no? y, no, pregunto porque, claro, de acuerdo a eso, ¿le harás o no le harás un panel? Completamente de acuerdo. Claro, porque ahora mismo vosotros, ¿cuántos de vosotros pedís paneles a los pacientes con cáncer de próstata, enfermedad metastásica? Solo 2 personas. O sea que realmente no, a día de hoy no se piden paneles a los pacientes o es bastante escaso. Creo que va a haber un acceso a paneles, ¿no? Me parece. Sí, va a haber cada vez más acceso y vamos a tener que saber interpretar lo que veamos. Y esto también tenemos que saber interpretarlo. Estos pacientes no fueron tratados en fase de hormonosensible con triple terapia ni con doble terapia. Entonces, esto es una primera línea hormonal pura. Entonces, este hazard ratio no lo vamos a poder ver en aquellos pacientes que estén progresando a una darolutamida, a una enzalutamida, a una abiraterona. No sabemos qué significa eso. O sea, esta curva no sabemos si la vamos a poder replicar a día de hoy. ¿Ok? Entonces, es importante también saber el momento en el que se dan los estudios. Sí, pero No tiene más nada. No tiene más nada. pasó con todos los estudios, o sea que al fin y al cabo tienes que elegir qué vas a hacer con el paciente. Entonces, yo creo que una buena propuesta en un paciente que ha progresado una triple terapia, al menos es hacerle un perfil, ¿no? Eso. ¿Los hacéis vosotros? No de forma rutinaria, sí que lo hacemos asociado a muchos estudios y nosotros todavía vamos más allá porque lo estamos haciendo en hormonosensible y ya te encuentras con pacientes que son BRCA mutados y claro, que tú le vas a ofrecer una doble hormona o... Nosotros ahora, bueno, hemos tenido abierto el acceso al Foundation One con los ensayos clínicos, pero se nos acaba de cerrar porque el último, ¿no? Que era el de Rucaparib, ¿no? Ha cerrado hace un par de meses. Y ahora mismo pues es un problema. Probablemente vamos a empezar a hacer un panel y el escenario que hemos, porque me interesa a mí por investigación, ¿no? Porque sea de esto, es pacientes que te están progresando a ABI o ENZA en el momento que te están progresando por PSA, no te están progresando clínicamente para tener tiempo y le hacemos biopsia ósea guiada por resonancia de difusión de cuerpo entero, ¿no? Para encontrar una zona celular y allí la idea es hacer la parte de investigación que estamos haciendo y aparte de hacer el panel, ¿no? Porque es el momento en el que tratarías al paciente. Bueno, en este contexto yo creo lo que queda claro es que este estudio, a pesar de haber sido un estudio positivo para All Comers en PFS, yo creo que ha generado todavía más dudas, donde claramente hay una evidencia muy importante y se ha visto de alguna manera repetida, no solo con los datos del olaparib, sino con los del NIRA, es que la población probablemente que más se beneficie es la población con mutaciones en BRCA2. El resto, yo creo que tenemos todavía que un poquito perfilar mejor qué pacientes realmente se benefician de estas combinaciones. Tom, what is your take in the PROPEL trial? So I think it's fair to say that olaparib later in the disease showed a survival signal in selected patients. And so the principle of PARP inhibition in prostate cancer, I think, is established, which is reassuring. Progression-free survival is attractive, but imperfect. And of course, we don't really know enough about the DDR signature
to be confident we know what we're doing. There's an issue about 1-strand breaks and 2-strand breaks. We did a podcast with Pete Nelson, who's spent a lot of time on this. The biomarker is actually quite complicated. There is a danger that the pharmaceutical industry will try and broaden the biomarker to include more and more patients. And the reason why one does that is in cancer medicine, we tend not to want to treat 5% of patients. We tend to want to treat, if we're going to do a test, we like to treat at least 30% of patients. The problem with that is we're going to be bringing a lot of the losers along with us as we expand the biomarker to ATM and ERCC2. And indeed, we can go to extremes and look at loss of heterodicity and other biomarkers as well. I think what we know at the moment is that PARP has a clear signal in prostate cancer. That signal appears most confident in BRCA1, BRCA2 DNA alterations. We haven't yet seen a survival signal in this space. And I think it's premature to say it works in unselected patients. Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a tenemos una última pregunta. Sí, perdón. Dos últimas Mauricio. preguntas, 3 últimas preguntas. ¿Qué pasa con cisplatino en HRD? Para el panel, cisplatino, o sea, hay muy poquita evidencia. O sea, hay datos, ¿no?, que incitan a pensar que esto puede funcionar. Nosotros tenemos un ensayo clínico, de hecho, ahora mismo abierto con platino, que sorprende hacer un ensayo clínico en cáncer de próstata resistente a la castración con platino, pero realmente lo que no tenemos es evidencia realmente de ensayos clínicos que nos ayuden a seleccionarlo. El racional está claro, ¿no?, igual que en cáncer de ovario. Los casos que hay descritos son con carbo. El doctor De Bono ha mostrado... No lo sabemos a día de hoy porque son pacientes mayores. No sabemos. Bueno, biológicamente probablemente sí. Bueno, había el estudio de Sertaplatin hace años también, Sí, ¿no? sí. A ver, en principio creo que el platino va a tener, bueno, probablemente los platinos van a tener un poquito más de juego, no solo por esto, sino también por el tema de la resistencia a viraterona enzalutamida, donde el mecanismo de resistencia es muy variado, ¿no? Y probablemente en los pacientes pues tendremos que identificar en algún momento, o sea, cuál es el mecanismo de resistencia, ¿no?, para realmente hacer terapias dirigidas para ese mecanismo de resistencia, pero uno de los mecanismos de resistencia pues es la pérdida de la señalización por androgen receptor, ¿no?, y la transdiferenciación neuroendocrina, y probablemente es un grupo de tumores que se beneficiarían más de quimioterapia, ¿no? Pero... Sí, incluso si recuerdas las series presentadas del Stand Up Cancer, ¿no?, del Dream Team del grupo de UCSF, en resistencia a una primera línea hormonal, ellos encontraban en biopsias casi un 30% de pacientes ya con expresión neuroendocrina, ¿no? O sea que es la progresión clonal que vas haciendo con esa presión positiva sobre el receptor y que está cambiando. La pregunta es si ese subgrupo de pacientes se beneficiarán o no de recibir un platino, ¿no? O sea que, y en la línea de lo que comenta Mauricio, yo creo que también es si son BRCA o no mutados para que tengan esa, ¿no? Bueno, vamos a avanzar con un segundo caso. Es un varón de 70 años que de nuevo tiene un cáncer de próstata resistente a la castración, pues inicialmente localmente avanzado, hizo tratamiento con ADT más radioterapia durante 2 años, el paciente progresó bioquímicamente, se le hizo un bloqueo hormonal, el paciente se hizo resistente a la castración en 2016, empezó en agosto abiraterona, que estuvo aproximadamente durante solo 4 o 5 meses, el paciente siguió progresando y de enero a junio hizo docetaxel por 8 ciclos. El paciente se le hizo un foundation cuando vino a nuestro hospital que tenía unas mutaciones en CDKN2A, P53, pérdida de MSH2, MSH6, y este es un paciente que aparte tenía muchísimas variantes de significado desconocido. Entonces, lo primero que preguntaría es, en el acceso a un paciente que viene en segunda línea a día de hoy, con los datos que tenemos, después de haber progresado 4 meses a abiraterona, 8 ciclos de docetaxel, antes de ver el foundation, que ya te he visto muy rápido, antes de hacer el foundation, ¿qué opciones realmente a un paciente, o sea, en qué orden estableceríais estas opciones? Un paciente, acabas de comentar que los pacientes, ha sido un paciente relativamente refractario refractario a la hormona porque estuvo solo 4 meses,
y es un paciente que ha estado 8 ciclos con docetaxel y realmente ha ido progresando continuamente al tratamiento. ¿Qué opciones le plantearíais a este paciente? Yo creo que lo más justo es decir que el mejor paso subsecuente ahora mismo para ese paciente sería el lutecio sin saber lo que pasa con el foundation. No sé si tenemos evidencia para decir lo contrario. Bueno, el Vision como tal Sí, pero no recogía el de todo. los australianos, Sí, el Therapy. el therapy. Sí, lo que pasa es fase 2, Fase no es 2. un estudio comparativo fase 3 directo, ¿no? Bueno, y tampoco Probablemente- tenemos acceso, ¿no?, al lutecio PSMA todavía. O sea, En el mundo probablemente ideal. acabarías tratándolo con cabazitaxel, ¿no? Ah, Probablemente, sabiendo que ya lo hemos dicho, que es un caso malo, ¿no? Eso es, Y- Sí. es un caso Sí, malo es- y lo normal es que vaya muy mal. El escenario del CART, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que antes os había hecho es ¿cuántos de vosotros hacéis a los pacientes paneles de foundation? Que habéis dicho, levantado la mano 2 o 3, es decir, que muy poquito de momento. Y la pregunta que sí que os hago es ¿cuántos de vosotros hacéis inmunohistoquímica o tenéis acceso a inmunohistoquímica a los pacientes? Porque antes, en el caso que contaba el doctor Ganem sobre el cáncer de cáncer de colon, todo el mundo descarta un síndrome de Lynch en un cáncer de colon. Entonces, una de las cosas que tenemos a ver es que incluso en ausencia de paneles de secuenciación, sabemos que a los pacientes les podemos hacer inmunohistoquímica también a nuestros cánceres de todo tipo de cánceres. Y, por ejemplo, este paciente en el cáncer de próstata, lo que ya vimos en la inmunohistoquímica es que tenía pérdida de expresión de MSH2 y MSH6, que obviamente en el Foundation se corroboraba con esta pérdida de MSH2. Es decir, este paciente era un paciente que podríamos englobar que ha tenido un cáncer de próstata dentro de un síndrome de Lynch. Este paciente, fijaos que empezó en octubre del 2017 con pembrolizumab, después de haber sido refractario a viraterona y haber recibido 8 ciclos de docetaxel con progresión continua. Fijaos cómo la lesión, que yo creo, un momentito que si se ve aquí con el puntero, fijaos, esta era la lesión inicial, como no es muy importante, este paciente no hizo una respuesta completa como los casos que se han contado en recto, sino que en cáncer de colon. Este paciente estaba haciendo una respuesta parcial, pero es verdad, con muy buena respuesta por PSA, 35 ciclos de pembrolizumab. Bueno, no está biopsiado, ¿eh? O sea, que te podrías encontrar con que si rebiopsias, podría ocurrir. puede que ya no tengas tumor viable, ¿eh? Había recibido radioterapia al diagnóstico con ADT. Entonces, este paciente en octubre del 2019 para el tratamiento. ¿Vale? Es verdad que en aquel momento estábamos en un contexto un poquito desconocido y el paciente continuó seguimiento. La cuestión es que en octubre del 2021 el paciente hace una nueva progresión radiológica y progresión clínica por infiltración rectal. ¿Qué plantearíais a este paciente, doctor Ganem? 2 años después, yo le volvería a reinducir con inmunoterapia sin ninguna evidencia de nada. Y Bueno, extrapolando datos de otros tumores, básicamente, ¿no? Yo os voy a hacer otra pregunta, porque me he encontrado 3 veces con esta situación. Les haces el Foundation y te sale la pérdida, ¿no?, la inestabilidad de mesosatélites, pero aparte te sale una mutación patogénica en BRCA. El problema de estos pacientes es que estos pacientes, como tienen inestabilidad, tienen 200. O sea, fíjate lo que tenía aquí de variantes de significado desconocido. Que otra cosa, a colación de esta pregunta, que es importante, es que hay veces que estos pacientes, cuando vemos estos estudios y tienen variantes de significado desconocido, las variantes de significado desconocido que son clase 3, hay que revisárselas, porque en algunos casos han dado como clasificación, esto al final son modelos que salen un poquito por ordenador, como el que dice, y estas variaciones van cambiando. Es decir, que podemos tener un paciente que le hicimos un Foundation hace 2 años y tenemos una variante de significado incierto en un gen que a lo mejor no es importante y que se reclasifica como una variante patogénica que tiene implicaciones para él o para su familia. Entonces son cosas que yo creo son importantes. Entonces, yo creo que el tema de tener cuidado en el contexto de pacientes con high tumor burden o con inestabilidad de microsatélites que van a tener muchísimas mutaciones y que muchas de estas pueden no tener valor. Es importante la frecuencia alélica, es decir, que cuál es la frecuencia alélica de cada una de las mutaciones que vemos en el Foundation, que aquí no están reportadas, pero que cada vez se reportan con más frecuencia, que nos ayudan a entender más si puede ser más línea germinal o cuál es el valor de la propia mutación. No hay datos a todo esto de, por ejemplo, los datos del PROPEL, cómo de importante es la frecuencia alélica de las mutaciones. Es decir, que no es lo mismo a lo mejor tener una mutación de un BRCA2 en un 70% que en un 5% porque se ha detectado por biopsia líquida. Y son preguntas que yo creo que iremos aprendiendo según vayamos haciendo. Pero a día de hoy, en ausencia
de tener un panel, podemos saber que con la inmunohistoquímica podemos cambiar las circunstancias en los pacientes. Yo esto te lo preguntaba porque lo hemos tenido en 3 ocasiones, ¿no? Entonces, los 3 pacientes nos ha pasado exactamente lo mismo. Básicamente, el gen de BRCA2 es un gen inmenso, ¿no? Y cuando hay un fenotipo hipermutador, casi siempre tienes mutaciones allí, ¿vale? Entonces, realmente son pacientes que ya hay una serie retrospectiva, creo que era de Memorial, que mira y realmente no tienen scars en el DNA de homólogo recombination deficiency. O sea que realmente es un efecto puro de la hipernutabilidad y realmente no tienes el fenotipo de HDR. Entonces, estos 3 pacientes que os digo, ninguno ha respondido a PARP inhibitors, todos han respondido a pembrolizumab. Y de hecho, ¿no? varios usan firmas también, ¿no? Para la selección de realmente si hay actividad. Aquí también te plantearías, yo creo, rebiopsiar, ¿no? Si puedes, ¿no? O intentar volver a perfilar un poco patológicamente, por un lado, ¿no? Si ha cambiado y si encuentras un perfil. Sí. Se hizo de la muestra que tenía previa de la biopsia inicial. Y al final esto, si tienes en este caso las alteraciones, no cambian, no hay tanta diferencia. Este paciente se ha retratado con pembrolizumab porque dentro de ensayo clínico y el paciente ha vuelto a responder clínicamente y por PSA. Y es que además tenía una mutación de la polimerasa epsilon dentro del perfil que tenía de mutacional, que de pronto también le da una mayor susceptibilidad a manejo. Aquí la pregunta es que, como por ejemplo se muestran los casos de cáncer de colon y sabemos que en cáncer de próstata el ipilimumab ha tenido cierto rol y en algunas respuestas, y la pregunta es si además añadir una segunda inmunoterapia podría tener algún tipo de rol que son dentro ya de él. Pero en todo caso está respondiendo ya. Vamos a dejarle al señor así que viene desde Ceuta. A ver, yo es la única combinación que he visto en EMSAI, ¿no? Lo comentábamos hoy, ¿no? Esta mañana ha salido en el de recto. La única combinación que he visto en EMSAI superar la barrera de los 50% response rate es IPI-NIVO en diferentes tipos de tumores. Siempre responden un 70, 70 y pico por ciento. ¿No? Que sería la otra opción como para plantearse. Y como digo, es un paciente que viene desde Ceuta, que si no lo sabéis está ahí en África, y viene en helicóptero que le cruza en tren, así 2 años y esperemos que esté otros 2 años y complete el tratamiento. No, si no me quedo tranquilo. Estos pacientes dentro de ensayo que eran 2 años y al acabar 2 años era el fin de tratamiento y solo podemos... Aún así, tampoco sabemos ahora con esta retrospectiva, el paciente ha estado 2 años libre de progresión y sin tratamiento, que también para el paciente, eso, yo creo que hemos aprendido también que en general con la inmunoterapia hay una supervivencia libre de tratamiento que también beneficia a los pacientes, ¿no? Y en este caso, en el cáncer de pulmón, que también se ha visto, no todos, pero hay un porcentaje importante de los pacientes que la reintroducción de la inmuno pues funciona. Bueno, vamos a pasar a un siguiente caso que voy a ir muy rápido, ¿vale? Porque este es un caso muy bueno, no es parecido, es diferente, pero vamos a hablar cómo nos ayuda la secuenciación. Y como contó ayer un caso tan interesante la doctora Aranzazú, no quería yo quedarme fuera. Entonces, este es un paciente que había hecho en primera línea con un cáncer de próstata enzalutamida, 5 meses, docetaxel 7 meses, cabazitaxel 8 ciclos, hace radium 223, hace abiraterona, todo está progresando relativamente rápido, el paciente está clínicamente muy bien y se le hace un foundation. Entonces el paciente en el foundation tiene una mutación en PTEN, una pérdida de PTEN, tiene una mutación además en TSC2, que parecía que era variante de significado incierto, pero que sí que había cierta evidencia de que podía ser esta alteración patogénica. Es decir, que tenemos 2 alteraciones en la vía de mTOR, que sabemos que es muy importante, sabíamos que hay desarrollo inhibidores de AKT, y este es un paciente que era hace ya unos cuantos años. Entonces aquí lo que pregunto es, voy rápido para que nos quede tiempo para los otros 2 tumores, si ofreceríais un inhibidor de mTOR a este paciente. Acabamos de contaros un caso de pembrolizumab, MSI, tal. La pregunta es, al panel, si ofreceríais un inhibidor de mTOR, sí, porque si la droga solo, si fuera una droga barata, es decir, si es baratilla y se tolera bien, me lo podría intentar. No, porque no hay evidencia o necesito un ensayo clínico para cada una de las alteraciones que me encuentro en estos paneles para dar a mis pacientes. Tenemos un fase 3 con PTEN loss que tiene beneficio en PFS y que no podemos ignorar. Yo no me iría con everolimus, yo me iría con ipatasertib. Bueno, esto es un estudio que fue hace unos años, ¿eh? O sea, que esto era en el contexto de decir, si esto más allá de que el fármaco lo tengamos o no, ¿qué hacemos con estas alteraciones? ¿Cuánta evidencia necesitamos de cada una de las alteraciones para luego, cuando empecemos a hacer paneles, si empezáis a hacer paneles, ¿qué vamos a hacer con esta información? Entonces, marzo del 2018, a nosotros nos denegaron el compasivo en el hospital, pero el paciente dijo, me han dicho que esto es buenísimo,
me voy a ir a comprar el fármaco a la privada. Esto fue en marzo del 2018. ¿Qué pasó? ¿Respuesta completa? ¿Enfermedad estable o progresó? Manos arriba. ¿Quién cree que este paciente respondió al tratamiento con everolimus en marzo del 2018, que estamos en el 2022? ¿Quién cree que respondió? Completa. ¿Quién cree que hizo respuesta completa? Es decir, el PSA menor de 0.01. Hay 3 believers. ¿Quién cree que hizo enfermedad estable? ¿Quién cree que progresó? Pues yo os lo estaba contando muy bonito. El paciente progresó al mes, el PSA está en 700, deterioro de la situación basal, nada, no puedo recibir el tratamiento y el paciente progresó. Es decir, que no todo es tan bonito, ¿vale? Es decir, este era un poquito el mensaje que yo creo que tenemos que seguir aprendiendo. Hay algunas cosas que tienen mucha más evidencia, pero desde luego en este paciente tomó el tratamiento unas semanas, progresó y la verdad es que tuvimos que tomar. Explícaselo, Tom. Tom, I was just saying that this patient, so that was a patient with a pitch and loss. Yes, you gave everolimus. Yes. I was following. I thought they would progress. Yes. I think, he knows Spanish. He knows Spanish. He knows all the story. He bought the treatment and he progressed horribly. Quickly. Yeah. Exactly. Bueno, muchas gracias a todos. Yo era esta la parte de próstata. Vamos a pasar ya a la segunda parte con cáncer de vejiga. Vale, entonces, en caso del cáncer de vejiga, el primer caso que traigo no es el caso, es la continuación del caso, simplemente para contaros que conté el año pasado, ¿vale? Era un caso muy interesante porque era un caso que en January 2017, he was involved in Abacus trial. Entonces, el paciente recibió 2 ciclos de atezolizumab, neoadyuvante. El paciente progresó. Esto lo contamos el año pasado mucho más despacio, pero solo os cuento el resumen. El paciente en julio del 2017, es decir, muy poquito después, hizo una progresión pulmonar y le dimos platino con gencitabina. El paciente al platino gencitabina realmente a los 3 ciclos progresó, tiene una mutación de FGFR, participa en un ensayo clínico con inhibidor de FGFR que se llamaba elbofatamab, más 12 Taxel. El paciente progresa y en junio del 2019 a este paciente decidimos retratarle con atezo. No teníamos otras opciones disponibles y el paciente hizo una respuesta completa, ¿vale? Solo con el atezo, ¿vale? A pesar de haber recibido el atezo neoadyuvante y progresar. Mauricio, ¿una pregunta? ¿Qué platino usó en quimioterapia? Carboplatino, gencitabina. ¿Y por qué? Pues el deterioro funcional, no me acuerdo, pero sí, un paciente, no lo sé. No, el sí, paciente tiene... Era un insuficiente renal, por eso participó del Abacus, porque no podía recibir cisplatino neoadyuvante, hizo ateso. Y el paciente es muy cardiópata. Se opera y en la cirugía hizo un upstaging tras 2 ciclos de ateso, ¿no? Eso es. Y también un pequeño detalle, que el bofatomab como tal, el paciente, aunque progresa, había hecho una respuesta parcial inicial. Sí, el paciente responde, lo que pasa es que es verdad que era un ensayo que no era solo el anti-FGFR, sino que era con quimioterapia, era con docetaxel, es decir, que había recibido docetaxel más el bofatamab. Sí. El FGFR se midió en el tumor primario. Sí. Okay. Pero vamos, esto os lo conté el año pasado, lo que pasa es que no os acordáis. Dijisteis que hizo un upstaging con el atezo, sí, ¿no? Sí. Pero ¿visteis alguna cosa? O sea, ¿podría ser una hiperprogresión o alguna cosa? No, era N negativo y se una transformó en N pseudoprogresión, positivo. quería decir, una pseudoprogresión. Era 2N0 y se transformó en T2N1. Eso es. O sea, era un T3N1 en el este. Entonces, la cuestión es que el paciente en junio del 2021 había completado 2 años en respuesta completa. No tenía ningún síntoma. And my question here for Tom is like, Tom, will you stop treatment? So I think the case is an unusual one. Definitely. And I think when you get into the realm, like bladder cancer doesn't normally do that. Normally, only about 20% of patients get to second-line therapy. Now that might be increasing now. And this individual, particularly if you progress on chemotherapy, or the cancer progresses, very few of those patients subsequently respond to immune therapy. It looks like that there is a group of urothelial cancer patients that do badly whatever happens. And patients who progress on multiple lines of therapy tend to die more quickly than that. So this is unusual. I'm guessing it's predominantly lymph node disease. I think once you've progressed on 3 cycles of platinum-based chemotherapy and that individual's had a CR on atezo, that must have put the fear of God in that patient and all of the clinicians.
because that's very unusual. And yes, we've seen some cases like that, but it's unusual. My temptation would be the patient's unlikely to want to stop. These sorts of patients who progress on everything else are reluctant to then, because you progress on cisplatin-based chemotherapy, your median survival is 8 months. Yeah, exactly. You then go into a CR with Atezo, and then you say, you know what, that drug that saved your life, we're going to stop it. I mean, patients don't want that. There was some quite interesting, I thought it was interesting. There was some quite interesting data in ASCO this year. And Danny, I think you were first author. You were, Danny. You maybe could describe it. Talk about the re-challenge with Pembro. I thought it was cool. Sí, se presentó un póster en ASCO GU de re-challenge de Pembro en los pacientes incluidos en el Keynote 052 y en el 045. Y hay como un 15% de pacientes que vuelven a responder. Pero, ojo, eran pacientes que previamente habían respondido al fármaco. Este paciente, en teoría, no había respondido a la inmuno. O sea que este no encajaría en ese análisis que se ha hecho del póster de ASCO-GU, ¿no? La otra pregunta es no solo dónde parar, es ¿le pedirías PD-L1 in your practice? PD-L1? Do we measure it? Yes. So 2 things. I mean, firstly, I'm comfortable stopping at 2 years. As a principle, to people in the room who are treating normal bladder cancer, I'm happy stopping at 2 years. And that's important on many levels, not least of which is around cost. The first thing. Second, am I measuring PD-L1? I'm not. And I spoke to Matt Gowski in New York, and he's not. And I spoke to Jonathan Rosenberg, and he's not. We're not measuring PD-L1 right now in urothelial cancer. It's not that helpful. Those people who think it is helpful, they're becoming fewer and fewer and fewer. The one caveat to that, which I think is becoming incredibly important, is in the perioperative setting, the EMA, in its infinite wisdom, has approved nivolumab in the PD-L1 positive population with no indication of survival as things currently stand. The FDA, as you know, have approved it in all comers. And now Europe and the United States, on many things, the Americans want to have nothing to do with the biomarker, where the Europeans are still grabbing hold of this thing. There's been inconsistent time and time and time again. I've led 4 randomized phase 3 trials that recruited 3,500 patients between them. And in each of them, the biomarker has failed. The only consistent thing about my career has been a biomarker letting me down in a randomized phase 3. For your information, this patient was PD-L1 negative. Sí. Bueno, la respuesta rápida es un indicativo de que yo pueda suspender con toda la tranquilidad los 2 años. O sea, la respuesta rápida, 1. Entre más rápida respuesta, podría suspenderlo. Y en algunos esquemas, en otras patologías, se puede utilizar como una especie de mantenimiento cada 3 meses. ¿Qué tan válido es eso? Contesto yo mismo. Vamos a ver, no hay datos de respuesta, no hay datos de que el tiempo que uno responda más rápido vaya a impactar en que a los 2 años hayamos respondido más tiempo. O sea, es decir, que no hay esa correlación por un lado. No hay tampoco datos de que podamos retrasar el mantenimiento. Podemos cambiar el esquema y sabemos que en este caso este paciente estaba con atezo y sabemos que hay un esquema que en vez de cada 3 semanas es cada 4. Pero todo lo demás de momento no tenemos evidencia para que podamos cambiarlo. Y quiero pasar que esto no era el caso, que esto era solo para recordaros lo que había pasado. Vamos a la pregunta. ¿Quién pararía el tratamiento? Eso es, ¿quién pararía el tratamiento? Solo 4 personas, el resto entiendo que no pararíais el tratamiento. Este paciente, nosotros no paramos el tratamiento, pero es un paciente que también, sorprendentemente, que es muy raro, ha hecho una colitis grado 3 en julio del 2021. Es decir, que era un paciente que en respuesta completa y con muy buena situación, el paciente ha desarrollado una colitis grado 3 y hemos tenido que parar el tratamiento por un efecto inmunomediado pasados los 2 años, que como digo, todo en él es bastante raro. Tom, I was just saying that we stopped treatment
No, we didn't stop treatment. We continue, but the patient developed colitis grade 3 in July, which is quite insane after 24 months on treatment because it's very unusual for everything. But the patient had lung metastasis and complete response. He continued in complete response. Last CT scan was like January this year. But this is not the case. Okay, let's go for the next one. El siguiente caso es un paciente, que de nuevo tenemos un paciente que tuvo un papilar renal como antecedente en 2001 y luego tiene un T2 grado 3 en el 2014. En febrero del 2015 se hace una cistectomía. El paciente era un grado 3, un PT3A y no puede recibir adyuvancia porque tiene múltiples comorbilidades, o sea, complicaciones de la cirugía. Se retrasa 6 meses el tema hasta que puede llegar a las consultas y se decide no hacer radiografía, o sea, adyuvancia. En 2018, el paciente en la ecografía presenta metástasis hepáticas, es decir, un paciente, January 2018, liver mets in the ultrasound. Si pensamos en los factores pronósticos tradicionales de Bajorin, un único factor pronóstico como es el tener metástasis hepáticas es un paciente que pensaríamos que es un paciente de muy mal pronóstico, es decir, es un paciente que generalmente las posibilidades de que fallezca en los primeros 24 meses es de más del 60%, ¿no? Es decir, que el pronóstico es bastante malo. Este paciente en febrero del 2018 empezó una primera línea con carboplatino gencitabina. Tenía las metástasis hepáticas que aquí no se ven muy bien, como por aquí, es verdad que eran un poquito diseminadas y el paciente hace respuesta parcial, partial response with 5 cycles of platinum gemcitabine. Entonces, este paciente actualmente, a ver un momentito, me falta una diapo aquí, espérate. A ver, me falta una diapo, pero bueno, la cuento. Lo que estaba planteando aquí, here, Tom, I was just thinking that the standard treatment for this patient today would be to go with platinum-based chemotherapy followed by maintenance with avelumab, right? And my question would be, it's any subgroup of patients that do not benefit from avelu, or every single one? And I just put in here an example. If you knew that this patient is also PD-L1 negative, TMB low and high CD8, for example, would you still go for avelumab maintenance? Vamos a decirlo en español para Perdonadme, lo que estaba planteando ahora es que el estándar of care, un paciente que como este que hizo platino gencitabina durante 5 ciclos y que no progresa su tratamiento con platino, el estándar of care a día de hoy es hacer mantenimiento con avelumab. Esto es un estudio que ha sido positivo para todos los subgrupos, independientemente del PDL1 sea positivo o PDL1 negativo. Tom ha publicado un Nature Medicine donde hacen estudios transcripcionales y de algunas firmas para identificar qué pacientes pueden beneficiarse más y qué pacientes pueden beneficiarse menos. Yo de ese artículo he cogido todo lo que es menos, que eran el TMB low, que parece que son los que menos se benefician, como veis aquí. Si veis aquí, PD-L1 low with TMB low son los que menos se benefician, 1.27, y además tiene otros sitios donde pone que el CD8 tiene también relación con la respuesta. Por eso mi pregunta es que obviamente en la práctica clínica, in the clinical practice, we would offer to every single one. But the question is, with this data, do you think it's any, because the idea is like, if you know that in the clinical practice, everybody is going to receive the treatment, the only biomarker is that it may be useful if you are pretty sure that the treatment is going to do more harm than benefits. So I think we're in a position at the moment where we are learning about the biology of urothelial cancer quite quickly. And I think it's important to distinguish between biomarker discovery projects, which teach us about the future, and prospective randomized data testing biomarkers. These data are exploratory in nature, and we have done multiple testing, and therefore we're likely to get a type 1 error. We're likely to get some false positives. Having said that, what we have learned from this is both innate and adaptive immunity are important in predicting response to therapy. So natural killer cells, macrophages, these levels are all really important in predicting response. We're also beginning to learn that patients with FGFR DNA alterations seem to respond less well to immune therapy, for what it's worth. Now, that's a controversial statement, because in the Norse trial with erdafitinib plus atrilimab, we had response rates of 68% in patients with FGFR DNA alterations.
but it is becoming apparent to us that we're moving the field forward. And why is it important? Well, two things. There's a second generation of immune therapies coming through. LAG-3, TIGIT, CTLA-4, all exciting for the future. And finally, I think we're beginning to develop what I think are more robust biomarkers, and certainly circulating tumor DNA looks like an incredibly important biomarker for urothelial cancer in the future. So unlike kidney cancer, where we're still in the dark ages, we're actually beginning to understand the biology of urothelial cancer and look at predictive biomarkers for the future. And that sets us up really well for the future, because we can actually get big benefits for patients in subsets of patients. And I think the urothelial piece is actually more mature than even prostate, as well as kidney cancer. Sí, de todas formas, 34 pacientes, 34 patients, 44 patients against a phase 3 randomized trial that is positive in the ITT, yes. Isn't it? So the biology is amazing. Yeah. But our duty is to treat patients with maintenance avelumab. Yeah, I mean, and I think if you said to me, look, I've done DNA analysis and I've done PD-L1 status and they're negative for TMB and they're negative for this, and you said, I'm not going to do it, I wouldn't say you're definitely wrong. But the point, and this is important, the point is, does that mean at relapse, you're going to give them pembrolizumab? No, of course you're not. And if you're not going to give pembrolizumab at relapse, then you're saying this patient's not going to have immune therapy. And that patient's probably going to say, look, I'm reimbursed, I can have it, I'm going to die pretty soon, and your biomarkers are pretty rubbish, and you're confidently telling me the alternative is just dying quickly because of this retrospective data by Professor Poles from London. That ain't going to work. So at the moment, we don't know enough. In the future, wouldn't it be great if we knew these patients responded to enfortumab vedotin? Or wouldn't it be great if we could find alternatives that are more attractive? Yeah, of course. But as it currently stands, I wouldn't be driven by subset biomarker data. O sea, con conclusión, que de momento todos los pacientes para avelumab realmente no tenemos nada para decir que haya pacientes que no se beneficien del mantenimiento con avelumab. Bueno, vamos un poquito justos de tiempo. Voy a avanzar un poquito. Este paciente progresó, hizo una segunda línea con atezolizumab, que era el fármaco que teníamos aprobado. El paciente hizo una progresión ganglionar también muy rápida, estuvo desde febrero hasta agosto, es decir, 6 meses con el atezolizumab. Y en este contexto, la pregunta es que se puede plantear a un paciente en tercera línea después de haber hecho quimioterapia y después de haber hecho inmunoterapia. Tenemos los datos del IV, del enfortumab vedotin, que ha demostrado impacto en supervivencia. Tenemos pacientes o tenemos cada vez tenemos más evidencia de que los inhibidores de FGFR, como había contado en el caso anterior, pueden tener un rol. Es cierto que el desarrollo con el IV ya tenemos un fase 3 randomizado que ha demostrado impacto en supervivencia. Voy a pasar aquí un par de cosillas. Uno de los puntos that I want to discuss with Tom is the duration of response. Y es que la duración de la respuesta, si os fijáis, por ejemplo, en enfortumab versus quimioterapia hay un impacto claro en supervivencia global, una ganancia de 4 meses, pero la realidad es que cuando vemos la duración de la respuesta es muy similar el que responde a la quimio que el que responde al IV. Es decir, que vemos que hay impacto, pero la duración de la respuesta no es como lo que estamos acostumbrados con la inmuno, sino que es una respuesta un poquito más corta en el tiempo y tenemos que... So Tom, what would you say about the duration of response with EV? Yeah, well, EV is an antibody drug conjugate. Antibody drug conjugates are essentially smart chemotherapy. I know people don't like that phrase, but that's what they are. It's got MMAE, it's a chemotherapy drug. It's got a linker molecule. The linker molecule is the most important part of the drug. And that's where all the technology is. Because how do you make it release in the cancer cells, but not in the periphery? And that's the art to antibody drug conjugates. And the antibody to Nectin-4 is widely expressed in urothelial cancer. It's also expressed in other organs like the skin, and enfortumab vedotin is associated with skin toxicity, particularly during the first 2 cycles. And you need to be careful around that. And that's an important message to the room. If you get skin toxicity in the first 2 cycles, hold back on the drug, let it normalize, and then re-challenge a lower dose. But the issue is,
You know, when you go to the cinema and you see a drama, and then the next film isn't necessarily going to be a drama, it could be a thriller. Immune therapy is associated with low response rates and long, durable responses. But enfortumab vedotin is not immune therapy, it's targeted chemotherapy. And therefore, you can expect similar duration of response to chemotherapy. We need to be realistic about our opportunities and our expectations. Having said that, and I think this is important, enfortumab vedotin doesn't have the same effect as gemcitabine and cisplatin on the immune repertoire. The likelihood is that chemotherapy and immune therapy didn't work in bladder cancer, not because bladder cancer is unique, but because gemcitabine I think is a difficult drug from an immunological perspective. And therefore, I think it's possible, or even likely, that enfortumab vedotin, in combination with pembrolizumab, will get that control that we need, but also the durability associated with pembrolizumab. And so I think EV302, which is pembrolizumab plus enfortumab vedotin versus chemotherapy, will turn out to be a positive trial with a survival advantage. And that may make maintenance of avelumab less relevant for the future. Bueno, en todo caso, este paciente progresa a una quimio, progresa a la inmunoterapia. Este paciente recibe en agosto del 2019 enfortumab, y ahora que estamos, que os quiero un poquito levantar el ánimo, ¿creéis que este paciente sigue vivo hoy sabiendo que tenía metástasis hepáticas? Fijaos en las curvas de la supervivencia libre de progresión, ¿vale? Que es 5,5 versus 3,7. Manos arriba quien crea que este paciente está vivo hoy. Most definitely. Bueno. ¿Cómo creen en la quimio? They believe in the chemo. I was asking, this patient started in 2019, the EV, and my question, do you think this patient is alive today? Yes or no? So only people who raise the hand say yes. What do you think? Okay. He's also a believer in EV. Okay, so let's go. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos con el EV es que la duración de la respuesta podemos tener problemas fundamentalmente por un efecto adverso que es muy frecuente, que es la polineuropatía, ¿vale? Es decir, que hay, igual que nos pasa con el Oxali, pues según vamos dando más ciclos de EV, tenemos más polineuropatía y es uno de los problemas por los cuales hay que reducir las dosis. Tenemos datos de respuestas completas interesantes, un 5% de los pacientes hacen respuestas completas y este paciente, de hecho, a los 11 ciclos hizo una CR with enfortumab vedotin. Fijaos que en diciembre del 2021 aparecen 2 lesiones hepáticas que al principio incluso yo llegué a pensar, ¿tendrá este paciente metástasis hepáticas y sigue vivo? Porque eran unas lesiones muy pequeñas y aquí aparecen 2 lesiones hepáticas y la realidad es que con estas 2 nuevas lesiones hepáticas le repetimos el TAC and still the patient is alive, but we don't know what's going to happen because has got multiple liver mets. So el paciente tiene muchas metástasis hepáticas ahora, va a participar en un ensayo clínico and the question is, what do you think it's any option for this patient? Tom? So I think there are 2 or 3 exciting drugs at the moment. You know, and the patient doesn't have that many opportunities, number 1. Number 2 is that with an unlimited budget and in the United States, I think people would be talking about sacituzumab govitecan. Whether or not that's a good idea is a discussion for a different day. Some people feel sequencing the drugs work really well. The experience of the friends who I've spoken to and my personal experience of sequencing has not been that, but who knows the answer to that question. Number 1. Number 2, I think that's the right answer. You might say this person had a CR to immune therapy. No, that was 2. So the patient had CR with EV. Oh, not immune therapy. Okay. I mean, if they previously responded to immune therapy, then you might. So do you think they may change, as you were saying before, that the microenvironments may change with the EV, and now he could be more responsive to the immunotherapy? No, you don't think so, right? Okay. So no, estábamos planteando si antes cuando hablaba de que el enfortumab podría cambiar el microambiente y que un paciente, él estaba planteando que puede que, igual que la gencitabina no es tan buen fármaco que acompaña la inmunoterapia y que probablemente por eso los datos de quimio de platino con gencitabina e inmuno no son tan buenos como en otras enfermedades de combinación de quimio con inmuno, que puede tener que quizá el IVI sea un fármaco diferente en este contexto y por eso cree que todo el desarrollo que se está haciendo con enfortupembro en primera línea sí que puede cambiar el estándar. Yo he preguntado que si
el tratar después de un enfortumab con inmunoterapia podría cambiar porque el enfortumab haya cambiado el microambiente, pero en este caso no crea que esto sea una de las opciones. Bueno, we have 30 minutes, right? Just the last thing Yes. before we go there. I think that there's some nice targets now looking at HER2 targeted ADCs, Exactly. and I think they look attractive, and I'm excited about those. And there are some clinical trials with the second generation of immune therapies. We're using a lot of TIGIT in combination with PD-L1, and I like that combination a lot. I'm excited about that. And then there are one or two other new targets coming through in urothelial cancer being tested aggressively. And there are some triplets as well, CTLA-4, PD-L1, ADC triplets. And this patient would clearly be a candidate for that as well. So there is quite a lot of development in this environment, both with ADCs, second generation immune therapies. The FGF story's got a little bit quiet. And PARP inhibition, we saw some data at ASCO. I'm not convinced by it. Mauricio. Este paciente está participando en un ensayo clínico que el PI es Daniel, que es con cabozantinib más niraparib, que es un fase 2. O sea, han presentado datos en ASCO-GU y la verdad es que estamos viendo en algunos pacientes respuestas muy interesantes. El cabozantinib es un fármaco que tiene cierto desarrollo en cáncer urotelial. Hay unos datos interesantes y de hecho creo que he visto hoy un Twitter que estaban haciendo un estudio cooperativo con Abelu más cabo en un fase 3 que se acaba de abrir. Así que bueno, veremos qué pasa. Sí, un minuto solo yo. Volviendo al caso anterior, creo que incluso el paciente que recibió, si recordáis, el inhibidor de FGFR, ¿no? Puede que el inhibidor de FGFR en ese caso haya favorecido un cambio en el microambiente, mayor inflamación tumoral, y por eso el paciente responde después a inmuno, porque si no es un poco difícil entenderlo. Bueno, pasamos a la última parte, que es cáncer renal, kidney cancer. Ok, tenemos un varón de 42 años, o 48 años, un varón joven, con una masa renal bastante grande, no tiene más enfermedad. So this is the only disease that we have, this patient. It's a large tumor in the right kidney. So the first question is there a role for neoadjuvant treatment today? No. Okay, so let's go. We don't have more time. So I think it's pretty easy. So it's quite straightforward, and then we can debate if we have more time. So, algunos de los datos que se acaban de presentar recientemente en ASCO-GU son datos con Axiabelu, el estudio de Neovax por Axel Bex, y fijaos que es importante que es un poco triste que I think la respuesta de Tom dice que no, pero hay parte en esto de las respuestas patológicas completas, es decir, que hablamos de fármacos que impactan mucho en supervivencia global, pero que a día de hoy no tenemos ningún fármaco que haga que podamos ver en los informes de anatomía patológica que hay respuesta patológica completa en estos tumores. Entonces yo creo que es una de las grandes, al menos pues, vacíos que tenemos en el desarrollo de cáncer renal. A pesar de que tengamos respuestas, no parece claro que en ningún contexto, en este contexto, podamos utilizar un tratamiento neoadyuvante. Vamos a preguntar la siguiente parte. So we continue with the case. Obviously there is no role for neoadjuvant chemo. So this patient got surgery, he got a nephrectomy, and the patient has a clear cell, un cáncer renal de células claras, PT3G4, grado 3 o grado 4. What about the adjuvant PD-1 therapy for these patients? Let's ask to Ray. Right. Bueno, vamos a preguntar a la audiencia. En este contexto, os voy a poner los datos para que lo veáis. Tenemos los datos del Keynote 564, donde tenemos un impacto en disease-free survival. Estos fueron los datos de ASCO publicados presentados en ASCO y en el New England con la hazard ratio de 0.68. La actualización de este ASCO-GU es una hazard ratio de 0.62. Con estos datos, ¿cuántos de vosotros daríais adyuvancia con pembrolizumab a este paciente? Manos arriba, por favor. I'm up for it. Mauricio, venga, ten fe. Entonces, doctor Mané, what do you think about the adjuvant treatment? Los urólogos nos han enseñado a estratificar a nuestros pacientes. Y lo que hay que hacer es meter los datos del paciente en la tabla del UCLA, UISS, Sysman, la que más les guste. Y si el paciente te sale de un riesgo intermedio, te lo puedes pensar. Si te sale de alto riesgo, con 48 años,
yo no me lo pensaría. Yo no sé, what would you do? So the most recent data from ASCO GU shows that those curves that you showed previously, they don't come back together, they stay apart. It's only 6 more months of follow-up, but the hazard ratios continue to come down. And the overall survival hazard ratio continues to be at about 0.5. Now, it's not mature, it's not 5-year data, but it does suggest it shows a significant delay, which continues to play out with a trend towards survival. 10% of patients get life-changing toxicity, 10%. But it's reasonable to approach this group of patients and say, this is an option available to you. You don't need to twist their arm. You don't say, it's not like frontline bladder cancer. If you don't have these drugs, you'll be dead in a year. It's not that conversation. It's a more nuanced conversation, risk and benefit. But in this individual who's young with high risk of relapse, there is a very reasonable chance that this will delay progression and may improve survival with a modest chance of life-changing toxicity. So under those circumstances, it's reasonable to say, I would recommend this. That's not the case for all of kidney cancer. We're not there yet. We need to see long-term survival before we have that one-size-fits-all. And if patients come back and say they're not convinced by it, that's a reasonable position. Continuamos. Entonces, este paciente empieza hace adyuvancia con inmunoterapia. Okay, so this patient has started on anti-PD-1 therapy, pero 5 meses después, es decir, que cuando está intratratamiento con un anti-PD-1, el paciente hace una recidiva local. So, local PD. So here you have 2 different options. Either you go for systemic therapy or you go for surgery. So what would you do? So vamos a preguntar a la audiencia, ¿qué haríais en un paciente que está en tratamiento con inmunoterapia adyuvante y que hace una recidiva local? ¿Cuántos de vosotros operaríais este paciente? ¿Manos arriba? ¿Cuántos de vosotros daríais tratamiento sistémico? Okay, so I think it's going to be good to have this conversation. So let's give a start. Tom. So look, bueno, esto es la opción ahora. Realmente tenemos que pensar las dos que he puesto, que es o bien cirugía de momento o ir a un tratamiento sistémico de inicio. Cambio. Si lo consideras ya sistémico. Yeah. Tom, cambio terapéutico. So this is 5 months. Yes. This patient's going to be, I mean, surgery is the wrong option for this patient. I don't mind if you do a CT 2 months later, and then, but this patient has got rapidly progressive disease. He's going to have micrometastasis everywhere. If you think that's the only site, that is a mistake. This patient will have widespread disease. You'll go in, you'll do an operation, and 3 months later, there'll be 5 lung metastasis. Operating on cancer patients, kidney cancer patients within a year of surgery, inevitably it's operating on metastatic disease. We know even removing the primary kidney cancer in metastatic disease is not associated with a survival benefit. Carmina showed us by removing a huge lump of cancer and leaving behind a few lung metastases, they die more quickly. In Carmina, the nephrectomy arm did worse. The principle of cutting it out in kidney cancer is not a great idea unless there is a long interval between the previous intervention. 5 months is too short. Come back in 2 years. Yeah, yo creo que este es el mensaje más importante, ¿no? De este tipo de casos, donde lo que vemos es que podría haber más. Quería hablar de aquí del rol del PET, que no queda muy claro. Desde luego en el local tiene mucho menos datos. Parece que en detectar metástasis puede tener un rol y algunas veces nos puede ayudar en algún contexto un poquito indefinido como es este caso. Fijaos que en este paciente le pedimos un PET y efectivamente había otra lesión as Tom was suspecting.
So there was another lesion when we got the PET CT scan. Entonces yo creo que el mensaje claro es que en estos pacientes, si tenemos que elegir entre cirugía o tratamiento sistémico, realmente está claro que la evidencia va hacia un tratamiento sistémico. Pero la cuestión aquí es, which option would you suggest for this patient? So that's going to be the tricky thing here, because we don't have any basically single data after adjuvant treatment with anti-PD-1 therapy. So Tom, what would you do? Okay, so we've got a podcast. It's called our Euramigos podcast. And me and Brian Rennie and Dave McDermott had a debate on this topic. I got monotherapy, TKI. Brian, of course, got TKI IO. And David Ipinivo. And David immune. So it's the usual characters. There is no right answer to this. If the individual has progressed after 5 months of therapy, it is reasonable to say the immune checkpoint inhibitor is not helping. That's a reasonable statement. If it was 3 years later, I'd be happy to re-challenge. But the principle of saying that this patient needs immune therapy is flawed. So I would say the TKI IO, in my opinion, is not the right option for this patient. Number one. Number two, we know from trials like Titan that the addition of CTLA-4 to PD-L1 results in a response rate of somewhere between 10 and 25%. There have been 3 trials. So you can add the CTLA-4 and you can bounce responses, but we don't know if that makes patients live longer or feel better. So we don't know about that option. And of course, the monotherapy, well, we know that doesn't cure patients, but we do know it controls the disease. So the safest and the most robust data is for TKI monotherapy. The TKI IO seems like too much therapy for me, and the CTLA-4 is closing your eyes and throwing darts at the wall. ¿Qué ITK? ¿Qué? ¿Qué ITK? Yo iba a decir ahora, si quiere, pero bueno, acordaros que este paciente ahora es metastásico, primera línea, y de acuerdo a la clasificación de Genk es un buen pronóstico. Con lo cual, la opción terapéutica del TKI probablemente sea válida para And este at the paciente. end, adding a TKI, Sí, you are sí. doing TKI classic. Es intermedio, sí. Sí, bueno, es verdad, sí. Pero Parecido. bueno, no tiene otros criterios que sean de más riesgo. Sí, sí, es intermedio con un punto. ¿Qué haría? ¿Qué ITK? No, la No, te digo votación. que al final darle el ITK es como en parte también combinar, ¿no? Porque la Sí. inmunoterapia sigue haciendo, ¿no? Ah. O sea que no le veo la urgencia. Bueno, aquí hay 2 puntos que yo creo que es importante, que es, uno, va a haber, pues voy a hacer una pregunta al público. ¿Qué haríais vosotros? Lo voy a poner sencillo. ¿Quién haría Ipinivo a este paciente? Manos arriba, hay una persona que haría Ipinivo. ¿Quién daría, por ejemplo, Axipembro a este paciente o Cabo-Nivo? ¿Quién daría solo TKI. un TKI en monoterapia? O sea, que habría más. I think you convinced them. No. Everybody goes for tyrosine kinase inhibitor. I'm not right about everything. A ver, espero poder traer, No comments. espero poder traer el año que viene otro, evolución. la continuación del fármaco. Os voy a decir que a este paciente en concreto hemos optado por la opción de, después de pensarlo bastante, con ipilimumab. ¿Por qué? Why? I went with this patient for IP. I'm going to explain why. It's not because I'm a David McDermott's fan as well, but it's not because of that. Es porque este paciente va a tener un muy mal pronóstico. He's going to have a really bad prognosis whatever we do. En mi opinión, solo hay un fármaco en este contexto que te puede permitir que este paciente vaya a ser un largo superviviente, y es si realmente es un paciente de ese 10% que los ensayos clínicos, cuando se utiliza el IPI de rescate, consigues controlar la enfermedad. Es decir, qué tiempo para ponerle un antiangiogénico lo vas a tener, y es un paciente que a día de hoy, de momento, tiene muy poquita enfermedad y te lo puedes permitir. Si el paciente tuviera enfermedad a nivel, por ejemplo, a nivel cerebral, una enfermedad mucho más sintomática, a este paciente me hubiese pensado directamente decir un TKI o intentar mantener el combo. Sí, sí. No, Ipinivo, es Ipinivo. Ganglionar, al tener enfermedad ganglionar te hace pensar. No, we don't know. It's we just started with the Ah. EP. He has got 2 cycles. What I was saying basically is that I think. we said, Okay, that's fine. I don't disagree with you. It's better.
He's never going to get CTLA-4 anywhere else. It's now or never. And I don't disagree with you. The issue is the problem we face in cancer medicine is when we get emotional, we do the best we can for our patients. And sometimes that's not data-driven. And when we have data-free environments like this, we reasonably go for the strongest treatment we can. The results of randomized trials have not always supported that approach. And so there is a risk-benefit ratio. You will do him potentially harm with immune therapy. Inevitably, we know that. Yeah. So the risk is there and the benefit is unclear. And that's a complicated consent process. But clearly, if he's happy to do that and he's going to pay for it and he understands the detail of it, there's a debate there. Okay. And until we prove otherwise, why not? The safest treatment option with the most proof is the VEGF TKI therapy. William. En este paciente que tenía, digamos, una enfermedad de bajo volumen, ¿sí? Casi oligometastásica, ya dijimos que manejo quirúrgico no, porque va a tener enfermedad en otros sitios. ¿Ustedes verían algún espacio para hacer algún otro tipo de terapia local, radioterapia, por ejemplo, en esas dos lesiones? El problema que yo creo que estaba explicando aquí cuando se ha hablado es que hay que considerar la enfermedad como una enfermedad metastásica, es decir, que es una enfermedad sistémica, que por eso no vamos a por la cirugía, porque creemos que no es solo esas dos lesiones, es decir, que el riesgo de que con el PET es la mejor técnica quizá que tenemos, hemos detectado otra lesión, pero las posibilidades de que haya otra lesión en este contexto de esta evolución es muy alta. Esto es lo mismo que estaba contando antes el doctor Ganem con el cáncer de páncreas, que no te creas que sea un tumor localizado aunque estés viendo una única imagen, es decir, que sabes que el riesgo es tan alto que lo que tienes que hacer. Otra cosa es que después de un tiempo, tuvieses mucho tiempo controlada la enfermedad, te planteas hacer algo un poco más radical, que yo creo que es la idea global que tenemos en general en esta enfermedad. Bueno, vamos a llegar al último caso. Sí. Perdona, que tenemos... Mauricio. Breve. No, vamos. De pronto, si no le hubieran hecho adjuvancia, hubieran tenido tanta duda con el material. Claro, seguro. Esa fase. No, antes. Entonces, bueno, tenemos ya vamos a llegar al último caso, que es un caso muy sencillito, donde voy a poner simplemente la evolución normal de un paciente con un cáncer renal. Es un paciente de 70 años, hizo una primera línea con Sutent, estándar, estuvo 12 meses, 12 months with sunitinib, una segunda línea con nivolumab, estuvo como 7 meses con nivolumab, después con cabozantinib otros 7 meses, 7 months with cabozantinib. Y la cuestión es si deberíamos ofrecerle alguna línea a nuestros pacientes más allá de la tercera línea y qué opciones tenemos disponibles. Tom, so somebody is saying about everolimus here. I'm not convinced that if you just keep going on Cabo, first line Sutent, reasonable. Second line Nivo, survival benefit. Third line Cabo, totally reasonable. You've done about as good as you can. Going Cabo, Tivo, pazopanib, this sequence, every scan showing a bit worse, hoping for a miracle. That's not my experience of kidney cancer. I say to these patients, this is the last good drug you've got at the moment. I've not seen spectacular results with everolimus. Every time we've done a randomized trial, the survival has been worse. Even sorafenib has beaten everolimus from a survival perspective. So I'm very comfortable saying to these patients, the probability is that cabozantinib is keeping your disease under some control. If we stop it, you'll probably get some tumor acceleration. Switching to axitinib is going to make very little difference. And so under those circumstances, I just keep going on drugs like cabozantinib or axitinib. I'd be very happy to switch to axitinib, but I've never seen spectacular responses. And actually, this principle of sequencing VEGF TKIs follows a law of diminishing returns and is probably a waste of time. More than if you give everolimus. Why would I not give everolimus? I think that belzutifan is an interesting drug in this space. My experience of everolimus is it doesn't seem to, if you did everolimus versus axitinib, I don't think everolimus is going to make a big difference. Everolimus has got quite a toxicity profile, can cause some skin toxicity, some stomatitis, some edema. It's not the easiest drug in the world. And I'm not convinced it's helping that many patients. Entonces, simplemente por contaros que es para acabar bien y tener un buen mensaje, que antes os he contado un caso muy malo de cáncer de próstata. Este es un paciente que participó en cuarta línea en un ensayo clínico, que es con belzutifan versus everolimus.
¿vale? Eso es un ensayo clínico que Tom doesn't believe in the trial. Doctor Manet doesn't believe in the trial, but tengo un caso que es de los que hemos tratado. En algunos casos hemos tenido muy buena respuesta y pensad que con el belzutifan, que es un inhibidor de HIF-2 alfa, que tiene la aprobación por la FDA para pacientes con VHL en línea germinal, y en este caso este es un paciente que fijaos cómo hizo unas respuestas, fijaos qué lesión tenía, este es en el escáner de la izquierda y son la respuesta en el escáner de la derecha, como se vio. Este es un paciente que fijaos qué respuesta tan espectacular tenía, era un paciente muy sintomático, donde claramente se ve que desde luego el fármaco, incluso después de inmunoterapia y después de 2 antiangiogénicos, hizo un muy buen control de la enfermedad. Fijaos esta lesión, por ejemplo, en la base del pulmón derecho, un paciente que estuvo 12 meses con tratamiento con el belzutifan en 4ª línea. Es verdad que el paciente progresó finalmente, pero creo que es un fármaco que, a pesar de que tenemos que esperar todavía los datos del ensayo clínico randomizado, es un fármaco que creo que puede tener actividad. No sabemos si será positivo o no será positivo el ensayo clínico, pero desde luego en algunos casos hemos visto respuestas importantes después de inmunoterapia y después de 2 antiangiogénicos. Adelante, Sí, Mauricio. No, a ver, el belzutifan es un fármaco muy cómodo y muy sencillo. So Tom, what do you think? We were saying that this is a case with belzutifan. So my take on belzutifan, to clarify my position on belzutifan, I think it's a good drug in early disease. I think the biology of kidney cancer has not been broadcast efficiently. It is a VEGF-driven tumor partially, but not entirely. Belzutifan is a very, very specific transcription factor targeted at VEGF. Later kidney cancer has multiple pathways of resistance. So unfortunately, belzutifan is throwing stones into a small part of a river, hoping to stop resistant kidney cancer. If you bring it right to the beginning of the stream, right at the beginning, when it's very powerfully VEGF-driven, belzutifan, I think, will have very, very good activity. And that's why I think it's a good drug in VHL disease. I hope it's going to be a good drug in adjuvant disease. I don't think it's going to be a good drug in 4th-line setting when MET and AXL and a string of other resistant pathways have taken over. Y a pesar de eso, fijaos qué respuesta tan espectacular. Bueno, esta es la última diapositiva. Gracias y nos vemos en el 23. Un segundo solo. Bueno, agradecer a todos la participación, a Rayel por la invitación, por seguir adelante con el evento, felicitarle por la excelente organización, agradecer a Tom por thank you for coming again. Thank you for inviting me. Y simplemente les dejaba este anuncio, que es un masterclass de actualización de cáncer urotelial que hacemos virtual el próximo martes 15, en el que actualizamos la enfermedad no músculo-invasiva y metastásica con excelentes ponentes, incluyendo el Dr. Pauls. Y la inscripción es, como veréis ahí abajo, es libre en esa página que es oncosur.org, ¿vale? Y nada, creo que es muy interesante el programa, sobre todo porque participa gente, por ejemplo, no músculo-invasivo es la persona que lidera la guía de manejo de no músculo invasivo de la Europea Urológica, el doctor Brett. Así que yo creo que es interesante, ¿vale? Nada más, no sé si Ray, ¿querés cerrar? Mensajes parroquiales. Primero, muchas gracias. Yo creo que nos merecemos todos un aplauso, ¿verdad?